Ay, yo no sé por qué esta no me sale. No me sale la presentación de esta. Bueno, no importa. Entonces, si yo tengo un elemento cargado, yo tengo un elemento con una fuerza, esto lo llamo deformación y lo expreso como el esfuerzo es igual a P entre A. Eso lo defino como esfuerzo normal o esfuerzo axial. Y tenemos la deformación unitaria. Puede haber diferentes casos, ¿verdad? Pero, bueno, no quiero enredarlos muchos. Aquí la idea es que si yo tengo un elemento donde el área transversal es el doble que la inicial, con la misma longitud y la misma carga, ¿verdad? Los esfuerzos pueden ser iguales, pero pueden ser iguales en magnitud, pero las condiciones son diferentes. Son diferentes, ¿por qué? Pues yo puedo decir que la carga se aumentó 2 veces, pero el área transversal también se aumentó 2 veces. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de decir que el esfuerzo es igual en un elemento, ¿verdad? Donde las condiciones son diferentes, ¿verdad? Porque eso se puede dar. Será, vamos a darle guardar. Bueno, no sé por qué no lo puedo poner en presentación. Bueno, el primer laboratorio que se hace en este curso es la prueba de tensión, donde un elemento, una probeta, ¿verdad? Tiene su forma, tiene su diseño, está definido por una norma. Se somete a una máquina que le produce una fuerza de tensión, se va aplicando lentamente, ¿verdad? Y este elemento se va estirando. Esta se conoce como la máquina universal de tensión. La máquina universal de tensión se utiliza para obtener las gráficas de esfuerzo de deformación. ¿Okay? Entonces, lo que me interesa es explicarles este gráfico que está acá. Este es el gráfico típico del acero al bajo carbono. Es el acero comercial normal que se vende en cualquier ferretería. Normalmente este acero es utilizado para hacer chapas, láminas, varilla, tubos, todo lo que uno ve en la industria común y corriente. Por ejemplo, una persona quiere ir a hacer un purlin para poner un techo en una casa, compran acero comercial. Normalmente tiene una nominación A36 en la American Institute de Materiales, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una nominación A36, que es como el acero, digamos, corriente, el de bajo contenido de carbono. Lo que se hace es que una probeta de acero de bajo contenido de carbono se pone en la máquina universal de tensión y se le comienza a aumentar la carga, una carga axial, poco a poco. Entonces el elemento comienza a estirarse, comienza a estirarse, comienza a estirarse, comienza a estirarse. La carga va a ir aumentando poco a poco y el elemento comienza a estirarse. Llega a un punto más o menos por acá, donde el material sufre una deformación muy grande, ¿verdad? Con un cambio muy pequeño en la carga que se está aplicando. Este punto acá se conoce como el punto de cedencia o el punto de fluencia del material. Este límite que está acá me lo define el esfuerzo de fluencia o el esfuerzo de cedencia, que se denomina como esfuerzo sub Y. Después de ahí, vean que el material, después de que alcanza el límite, digamos, de fluencia, el material con un poquito de la carga que se está aplicando, él comienza a deformarse rápidamente. O sea, prácticamente la fuerza aquí no se está aumentando y el material se deforma, ¿verdad? Fácilmente. Entra en un estado que se llama el estado de cedencia, o sea, el material cede ante esa carga. Llega un punto donde el material se estabiliza
Y para lograr mayor deformación, vean que la deformación está sobre la horizontal. Para lograr mayor deformación, ahí sí tengo que ir aumentando la carga. Esta partecita aquí del gráfico se conoce como la zona de endurecimiento por deformación. Eso es lo mismo que hacían los herreros antes. Si ustedes han visto películas de la época medieval, donde había un herrero calentando una pieza, ¿verdad? Y dándole golpes con un mazo sobre un yunque, ¿verdad? Volvía a calentar, le volvía a golpear, la ponía en un balde con agua, ¿verdad? Ahí había un proceso en el cual él estaba endureciendo y deformando el material, ¿verdad? Porque cuando se endurece, el material gana un poquito en resistencia. Entonces aquí esta zona se conoce como la zona de endurecimiento por deformación. Llega a un punto máximo, a un valor máximo que se conoce como el esfuerzo último. Cuando alcanza el esfuerzo último, ese es el máximo valor que nosotros como ingenieros vamos a utilizar para diseñar. Entonces, ese es el valor máximo. Ese es el valor máximo que va a soportar el material antes de que él comience, ¿verdad?, a deformarse. Comienza a reducirse. Vea que la curva aquí, el baja, quiere decir que está ganando en deformación, ¿verdad?, y el esfuerzo comienza a disminuir hasta que llega un punto donde el material rompe. Esta es la curva o la característica clásica del acero. Esta otra curva es la curva característica del aluminio. En el aluminio no se da este fenómeno aquí del punto de influencia. No, este punto aquí no es tan fácil de determinar. Sin embargo, el material comienza a deformarse, comienza a obtener una deformación máxima, ¿verdad?, igual hasta alcanzar un máximo, ¿verdad?, un valor máximo en el aluminio, y él comienza a decrecer nuevamente hasta lograr la ruptura. ¿Qué significa estas dos gráficas? O lo importante de estas dos gráficas es que yo puedo graficar y obtener valores de los diferentes materiales. Esto se conoce como el diagrama esfuerzo de deformación. En la horizontal, sobre el eje X, tenemos la deformación unitaria y sobre el eje Y tenemos el esfuerzo axial o el esfuerzo normal. Vea que los materiales tienen un punto donde él va a fallar, él va a romperse. No es que un material yo puedo ponerle la carga que se me ocurra y él tiene que soportar, no. Tiene un límite y nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder diseñar sin pasar ese límite, sin que él se rompa, ¿verdad?, o que alcance deformaciones que haga que la estructura o una máquina vaya a fallar. ¿Ok? La otra parte importante es que ustedes ven a ver que independientemente del tipo de material que sea, si es acero o es aluminio, vea que aquí desde el punto de influencia, o veámoslo así más bien, desde el origen hasta este punto de influencia, yo puedo establecer una línea. ¿Lo ven? O sea, desde aquí, desde este origen hasta este punto de influencia, ahí hay una línea, hay una recta para el acero y para el aluminio también, ¿verdad? Desde el origen hasta el punto de influencia, yo ahí establezco una línea recta. Establezco un valor máximo de resistencia al material y un punto de ruptura. Okay, este es el punto de ruptura. No queremos llegar ahí. ¿Ok? Tanto el acero como el aluminio son materiales dúctiles, o sea, son materiales que se deforman fácilmente. Bueno, no fácilmente, se deforman, pero la deformación yo puedo observarla, puedo verla, es tangible. Porque si ustedes tienen un elemento que está sometido a una fuerza y esa fuerza comienza a incrementarse, comienza a aumentarse, ustedes van a ver dónde el material comienza a ceder. ¿Ve? Esta deformación aquí que tiene el material, ¿verdad?, es cuando el material entró en la parte de la estricción. El material ya aquí va a comenzar a fallar, pero antes de que él falle, bueno, aquí es el punto de ruptura, ¿verdad?, ya aquí el material falló.
Pero antes de que el material falle, ustedes van a lograr notar, ¿verdad? Así, sin ningún aparato especial, o sea, así a simple vista, con los ojos, ustedes van a notar que el material se estiró. Eso es muy similar y ustedes pueden hacer el ensayo. Cojan una liga y la comienzan a estirar a ver qué sucede con la sección transversal. Cogen la liga y la van estirando, la van estirando, la van estirando. Ese mismo fenómeno que ustedes ven en la liga, ustedes lo van a ver en el acero, en el aluminio, en el cobre, en el bronce, ¿verdad? En todo lo que son materiales dúctiles. O sea, el material dúctil es aquel material que se deforma y usted puede ver la deformación. Podemos obtener una gráfica, esfuerzo de deformación para un material frágil. ¿Qué es el material frágil? El material frágil es aquel material donde el punto de fluencia no es tan fácil de determinar. No se determina fácilmente. Sin embargo, también aquí hay una línea recta, ¿verdad? Obviamente ese material comienza a deformarse por la carga que estamos aplicando hasta llegar a un esfuerzo último, ¿verdad? Un esfuerzo donde la ruptura ocurre espontáneamente. Y vean el tipo de falla de un material dúctil a un material frágil. En el material dúctil ustedes vieron que se ve que se estiró, ¿verdad? Hubo una reducción en el área, en el material dúctil. En el material frágil no, en el material frágil ustedes no ven ese estiramiento, simplemente el material falló repentinamente. Este tipo de fallo lo pueden ver en una barra de tiza. Bueno, yo no sé si ustedes conocen las barras de tiza. Hace muchos años, en las escuelas, colegios e inclusive en las universidades, los pizarrones eran verdes. Se utilizaba tiza, la tiza blanca o tiza de colores. Ustedes podían coger una barra de tiza y la podían estirar. Bueno, le podían aplicar una fuerza de tensión a una barra de tiza. Solo que la tiza se comporta como un material frágil. O sea, él no se estira. Él falla repentinamente. Y falla en un corte recto. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden ver la característica entre un material dúctil, ¿verdad? Y un material frágil. Esa linealidad que nosotros tenemos desde el origen hasta el punto de influencia de los materiales se conoce como el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad se representa por la letra E. ¿Qué significa? El módulo de Young o el módulo de elasticidad. Es una propiedad que tienen los materiales. Entonces, el módulo de elasticidad, por ejemplo, del acero, es una propiedad que tiene el acero y es muy diferente a la que tiene el aluminio. Si ustedes saben un poquito, o digamos, no hay que saber mucho, pero ustedes saben que el acero es mucho más resistente que el aluminio. Eso es una propiedad que tiene el acero. Pero el acero es más pesado que el aluminio. ¿Okay? Entonces, los materiales tienen ventajas y tienen desventajas. Nosotros tenemos que aprender a entender esas características para poder diseñar diferentes componentes. Aprovecharnos de esas ventajas o desventajas que puedan tener los materiales para poder diseñar. Entonces, aquí tenemos una gráfica de un material isotrópico. ¿Qué significa que sea un material isotrópico? Bueno, un material isotrópico es donde la pendiente o este valor del módulo de elasticidad del material no varía. Si nosotros vemos este gráfico hasta este punto, ya que este gráfico hasta este punto es el que vimos anteriormente, ¿verdad? A0 al bajo carbón, o A0 al carbón. O sea, hay una línea, llegamos al punto de fluencia, había una cedencia, un endurecimiento por deformación, alcanzábamos un valor máximo, el esfuerzo último, y después el material fallaba. ¿Ok? Los materiales, hablemos del acero. Los materiales, nosotros les podemos hacer tratamientos térmicos o los podemos endurecer de acuerdo a un proceso de fabricación. Entonces, pero vea qué interesante. Los aceros, yo les puedo variar la dureza, les puedo variar la tenacidad, les puedo variar ciertas características, ¿verdad? Con ciertos tratamientos, como les digo, tratamientos de forjado, endurecimiento, ¿verdad? O algo ahí, algunas, digamos,
trabajos para modificar ciertas capacidades del material. Pero vean qué interesante, el módulo de elasticidad se mantiene. Entonces vean que el módulo de elasticidad se mantiene para el acero puro, se mantiene para el acero puro, se mantiene para el acero bajo al carbono, para un acero que se le hizo una alta resistencia con baja aleación, o sea, un acero que se forjó, ¿no? O un acero donde es aliado, a un acero se le ponen ciertas aleaciones para aumentar las durezas, ¿verdad? Y se le hace un templado y un revenido. El templado y el revenido es un tratamiento térmico que se le hace a los materiales para aumentar la dureza y la tenacidad y la resistencia en el material, pero no el módulo de elasticidad. A esas características nosotros le llamamos un material isotrópico. Ok. Alguien se me puso a tocar piano ahí. Piano, guitarra. Vamos a ver, chicos. Para cerrar esta explicación, quiero llegar a esta parte importantísima. Creo que con esto cerramos esta partecita. Quiero que pongan atención porque cuando nosotros hablamos del rango elástico y el rango plástico, tienen que tener claro estos conceptos. Aquí tenemos el esfuerzo de formación, el esfuerzo de formación de un material. El material va a tener esta línea de comportamiento. ¿Ok? Ahí vamos a ir aumentando la carga, ¿verdad? Alcanzamos el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, ¿verdad? Y el material rompe. Ahí falla. Esta parte aquí lineal, por decirlo aquí, ¿verdad? Donde alcanza el esfuerzo de fluencia. Vea que el esfuerzo de fluencia nosotros lo representamos con el esfuerzo sub Y. Hasta aquí, hasta este punto, el material se comporta elásticamente. ¿Qué significa un comportamiento elástico? Es que alcanzado ese punto, no sobrepasado, ¿verdad? Hasta que alcancemos ese punto y nosotros quitamos la fuerza que estamos aplicando en el material se devuelve a su longitud inicial. Sobre esta línea, ¿verdad? Sobre esta pendiente que es el módulo de fluencia. Entonces, el material baja por este punto. Entonces, aquí, en el origen, el material no se deformó. O sea, nosotros aplicamos una fuerza, estiramos el material, llegó al esfuerzo de fluencia y paramos. Liberamos la fuerza y el material recupera su longitud inicial. Pero, si nosotros superamos ese límite de elasticidad, el material comienza a deformarse. Digamos que llegamos a un punto donde no alcanzó ni el esfuerzo máximo ni el punto de ruptura. Llegamos a un punto C. ¿Ok? Llegamos a un punto C. Ojo que alcanzar el punto C ya le metimos deformación, ¿verdad? Pero va compartida una deformación elástica y una deformación plástica. Entonces, hasta que alcanzamos el punto C y liberamos, el material se devuelve en una línea paralela, ¿verdad? A la línea que me define el módulo de elasticidad. Entonces, esta línea de acá va a ser paralela a este punto, a esta otra línea. Pero el material, vean que regresó al punto D, no al punto A. Acuérdense que el punto A sería el origen, donde el material no tiene deformación. En el punto D sí hay deformación, pero esa es la que vamos a llamar deformación plástica. O sea, el material entró en deformación plástica. Todo este rango aquí de deformación, medido desde el origen al punto D, es la deformación plástica que se le metió o se le generó a ese material. El material ya no recupera sus dimensiones iniciales. O sea, él se estiró y quedó estirado, no regresó a su longitud inicial. Entonces aquí es importante definir dos zonas, ¿verdad? O puntos, ¿verdad? Tenemos el esfuerzo de fluencia, un punto muy importante, el punto de fluencia, la deformación unitaria elástica, o sea, es como la deformación unitaria que el material puede deformarse elásticamente sin entrar en deformación plástica. Tenemos toda esta zona que está acá,
Mientras el elemento esté en toda esta zona, nosotros decimos que está en un rango elástico. O sea, aplicamos fuerza, el material se deforma, quitamos la fuerza y el material regresa a sus dimensiones iniciales. Una vez superado este punto aquí, todo esto que está hacia la derecha del punto EY, ya el material entró en deformación permanente, o sea, en deformación plástica. El material se estiró y quedó deformado, quedó estirado. Entonces, para mí eso es lo importante que ustedes tienen que manejar o entender en un diagrama de esfuerzo de deformación. Bueno, podemos hablar un poquito de fatiga, aunque en realidad la fatiga no es un tema que nosotros vamos a ver en este curso. La vez pasada yo les decía que el factor de seguridad depende de varios, ¿verdad? De varios factores, de varias situaciones que se dan. Una de ellas es la fatiga. En este curso nosotros vamos a aprender a diseñar sobre diferentes componentes de una estructura o de una máquina. Y cuál es la fuerza que nosotros vamos a aplicarle a esa máquina o a ese elemento de máquina o a ese elemento de estructura sin que falle. Las fuerzas que nosotros vamos a considerar en este curso son fuerzas estacionales, son fuerzas que no van a variar con el tiempo. La fatiga es un fenómeno que produce la falla en los materiales con el tiempo. O sea, una estructura, por ejemplo, que se diseñó para soportar cierta carga y se está aplicando. Se pone, se quita, se vuelve a poner, se vuelve a poner otra fuerza, se vuelve a quitar, ¿verdad? Todas esas variaciones con el tiempo producen fatiga en el material. Y el material en el futuro va a fallar. Ese fallo que se produce en los materiales con el tiempo se conoce como fatiga. ¿Ok? Nosotros podemos diseñar una estructura o un elemento de estructura o un elemento de máquina para que nunca falle, a pesar de que se esté, digamos, aplicando fatiga en el material. Pero ya esas son otras condiciones de diseño que en este curso no se va a ver. Eso se ve en el diseño, se ve en sólidos 2 y se ve en elementos de máquinas. Ya se analiza un poquito más a profundidad lo que es fatiga. Bueno, vean chicos, vamos a llegar hasta acá.